Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, Padre, que nos permites sentarnos, reunirnos y buscarte una vez más a ti, Señor. Gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias porque en este día nos has permitido desempeñar diferentes actividades, Señor. Sabemos, Señor, que siempre es lo mejor será buscar un tiempo, apartar un tiempo para buscarte a ti. Gracias por todo eso que nos permites vivir. Pero gracias también por este tiempo que nos permite reunirnos, Señor, para buscarte a ti. Te pedimos que hables tú, que nos dirijas tú, Señor, que sea tu palabra direccionando nuestras vidas. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos escucharte a ti, que no sea la voz de un hombre, sino que tomes el control de esta clase y que nos hables. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues venimos en un seguimiento de ir viendo algunos temas sumamente interesantes. Vimos ya la introducción a, pues propiamente al liderazgo, hemos visto definiciones. Vimos la semana pasada algunos temas del por qué es que es importante delegar, cómo debemos delegar y cómo debemos ir avanzando en el tema de la delegación. Es un tema que también verán mucho más a detalle en el siguiente nivel de liderazgo, cuando lo veamos en tercer semestre. Por ahora es solo como una breve introducción para que ustedes se vayan familiarizando. Y como lo hemos visto, liderazgo es una materia 100% formativa, en la que Dios va formando el corazón del hombre y el corazón de la mujer, y Dios nos permite entender mucho más a detalle qué se refiere Él cuando Él habla de liderazgo en la Biblia, y podemos irlo entendiendo. Entonces, hoy veremos algunos temas, dos temas importantes, veremos uno en su totalidad y un poco iremos introduciéndonos en el tema secundario. Hay un principio en el reino de los cielos, en el reino de Dios, que es un principio de los que más cuidado debemos de tener. ¿Por qué? Porque este principio es el principio de la sustitución. Dios tiene preparado para nosotros, para cada uno de nosotros, algo muy específico. Nos ha llamado con un propósito en específico a cada uno de nosotros, pero eso no es una realidad que aquellos que no terminemos por ejecutar lo que Dios espera, lo que Dios tiene en el corazón, es propio y un principio de reino que obviamente que Dios se proveerá de algo o de alguien más para poderlo ejecutar. Para poder iniciar, quiero que me acompañen a el Evangelio de Juan, Juan capítulo 15, y solo que demos lectura a unos versículos iniciales. Por favor, acompáñenme a Juan 15. Juan 15 nos expresa, como dice el texto, la vid verdadera. Jesús coma la vid verdadera. Y nos habla de que nosotros somos pámpanos y que fuera de él nada podremos hacer. Alrededor de los años que Dios me ha permitido vivir, desde que yo conozco el Evangelio y propiamente lo he experimentado en mi vida, he visto que por falta de una determinación y una decisión de los hombres, Dios siempre se ha provisto para cumplir el propósito que Él tiene, para llegar a las personas que Él quiere llegar y para que se ejecute lo que Él quiere que se ejecute. Dios siempre se proveerá de alguien. Puede ser nosotros mismos o echar a mano siempre de alguien. Dios siempre va a ser Dios, con nosotros o sin nosotros. Nosotros somos los necesitados de Él. Y dice Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Así dice textual. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí
y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Generalmente lo que dicen estos textos es que hay una dependencia general que nosotros tenemos que tener siempre de Dios. Hay un propósito, y ese propósito solo es posible cumplirlo pegado a la vid. Por eso dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Cuál es la forma de ser quitado? Lo dice más adelante. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, si una persona está dando fruto, dice que lo va a limpiar cada vez más. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Y dice, ya ustedes están limpios, ya los he limpiado a ustedes. ¿Cuál es la forma en la que Dios nos limpia de toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados? Lo dice allí mismo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, que la palabra de Dios es justo la que nos limpia. En nosotros sentarnos, escuchar un sermón, el congregarnos, el asistir cada domingo, cada que hay una convocatoria, una santa convocatoria, para que nosotros acudamos a la asamblea y que podamos recibir la palabra. Ese es un proceso el que Dios va ejecutando en nosotros para que seamos limpios. La forma de ser limpios, obviamente hay una obra que Jesús hizo en la cruz, donde derramó su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados, y eso ya existe. Esa es la gracia. El hecho de que Dios nos ha permitido ser parte de su pueblo. Él ya por amor y por la gracia hacia nosotros ya nos da la introducción, pero no nos llama para mantenernos igual, sino para ir cambiando la forma de ser, la forma de ver, de escuchar, de pensar y de comportarnos. Y dice que lo hace a través de su palabra. ¿Para qué? Con un propósito. No es como para llegar y quedarnos sentados, es para dar más fruto. Y si ya estás limpio, darás más fruto y más fruto y más fruto. Lo que Dios va a demandar cada vez más de nosotros es fruto. Dios no nos llama a una vida sentados, no nos llama a eso. Nos llama a una vida completamente en acción para dar más fruto. Porque dice que hay una consecuencia de no llevar fruto. Dice, el 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, la forma de dar fruto es permanecer en él. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Habla de una consecuencia eterna. Al separarse una persona del pámpano, que es Jesús, lo primerito que sucede es que, ahí lo dice, secarse. Lo primerito que sucede en una persona al separarse de la vid, que es Jesús, es que se empieza a secar. Y al secarse hay una consecuencia. Te recogen y te echan en el lago de fuego, donde arde, una consecuencia eterna. Por eso es que Dios es muy, muy, muy textual cuando en Apocalipsis dice que, que Él vomita a los tibios, que preferible es ser frío o ser caliente. Nosotros seremos calientes, esos pámpanos que permanecen cerca, porque podemos ser sustituidos. ¿Cómo podemos ver este tema
de la sustitución. El primer rey que Dios levantó ante una necesidad en el pueblo, cuando el pueblo venía de ser juzgado por jueces, un periodo en el que fue juzgado por jueces, iniciado por este tiempo por medio de Moisés, el pueblo se acerca con Dios y viene a buscar a Dios y viene a buscar a Samuel y le dice, ya no queremos nosotros tener jueces, ya estamos hartos de los jueces, ahora nosotros queremos un rey. Así que Dios, provéenos del rey. Ellos no habían entendido que el Padre tenía esa posición de rey. Para ellos era importante tener visiblemente un hombre que reinara el pueblo. ¿Por qué? Porque copiaban el esquema monárquico que existía en otras entidades. Porque el pueblo de Israel no era el único que habitaba. Entonces, ahí Dios instruye e instituye que se levante un hombre, y Dios levanta un hombre con el propósito de poder reinar. Dios tenía un propósito para Saúl. Dios tenía un propósito para Saúl. Lo levantó como rey para que terminara su reinado. Pero Saúl comete un error muy, muy, muy grave, que eso determina la continuidad. Quiero que me acompañen a leer primer libro de Samuel, capítulo 15. Lo vamos a ir leyendo poco a poco, para que ustedes vayan viendo la estructura de lo que sucede con Saúl. Saúl venía bien, era un hombre que había sido ungido por Dios. Dios lo levanta, le llama, empieza incluso a profetizar, empieza a reinar correctamente, pero llega un punto de quiebre en el que Saúl termina por ser sustituido. Termina su periodo de reinado hasta morir, pero Saúl es sustituido en el proceso de su reinado. Dios le dice, quítate porque me he provisto uno mejor que tú. Eso es lo que Dios dice. Me he provisto uno mejor que tú. Vamos a verlo ahí en primer libro de Samuel, capítulo 15. Después, Samuel era el profeta, un profeta de respeto en ese tiempo, en el que Dios ponía palabra para poder traer esa palabra al pueblo. Y dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Es llamado Saúl, es ungido, hay un proceso. Punto importante. Bíblicamente, para que un hombre sea establecido como un ministro, tiene que tener un Samuel, un hombre que lo unja, un hombre que por indicación de Dios lo unja. No es como que a partir de mañana cualquier hombre se puede constituir pastor. Yo soy pastor, es que Dios me dijo en un sueño, ¿ok? A lo mejor es una promesa de Dios, pero para ser constituido pastor o ministro, tiene que haber sido ungido de parte de un Samuel. Es el orden bíblico. Dice, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La instrucción de Dios es muy clara. Previo, Samuel le dijo, está muy atento, tienes que estar muy atento a las instrucciones de Dios. Hay una consecuencia raíz y un juicio sobre Amalec por querer ser estorbo de Dios. La consecuencia es que tú vas a matar a todos y destruye todo lo que tiene, dice, y no te apiades de él. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos, idos, apartaos y salid entre los de Amalec,
para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Pongan muy bien atención en el versículo 8. Dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y todo lo bueno y lo que quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Qué fuerte que Dios diga, me pesa haberte puesto por cabeza de tu hogar. Me pesa haberte puesto por ministro. Me pesa haberte puesto por servidor. Me pesa haberte puesto por esto. Y son palabras muy fuertes en el que Dios dice, me pesa que tú estés haciendo eso porque representas a mí, me representas a mí. No lo digo yo, sino lo dice textualmente la Biblia. Dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cierto? ¿Había cumplido la palabra de Dios? ¿No? ¿Por qué no había cumplido la palabra de Dios? ¿Quién me dice? ¿Por qué Saúl no cumplió? Alan, adelante. Que no obedeció lo que Dios había dicho. Okay. ¿Por qué no obedeció? ¿Qué fue lo que hizo? Porque le perdonó la vida al rey Agag, tomó todo lo que estaba bueno. Exacto. ¿Y cuál fue la instrucción de Dios? Que destruyera todo, que no dejara nada. Es correcto. Cuando Dios da una instrucción, gracias Alan, excelente. Cuando Dios da una instrucción, Dios la da muy clara. Si se dan cuenta, Dios no deja nada al aire. No deja nada al aire. Dios da una instrucción muy clara de lo que se debe de ejecutar. No es como que Saúl podría haber venido después y decirle, es que no me dijiste eso, ¿eh? A mí no me dijiste. Dios fue muy puntual en la instrucción. Destruye a Amalec y todo lo que tiene. Hasta dice muy textual, a los niños de pecho. Es muy textual y muy crudo lo que Dios dice en un juicio radical. ¿Qué pasaba si en los juicios, si Dios dejaba a uno de pecho? ¿Qué podría pasar? Pasados los años, él podría recordar o saber lo que pasó con sus familiares y levantarse en contra. Por eso Dios era muy radical, quita todo de raíz. Y entonces Saúl pensaba que lo había hecho bien. Ese es uno de los problemas comunes en el liderazgo. La gente piensa que lo hace bien. No es lo que nosotros creamos, no es la forma en la que nosotros lo concebimos, sino es exactamente como Dios lo indica. No aplica si, oye, tengo una idea, no aplica sugerirle a Dios. En el liderazgo dentro del hogar no aplica el, oye Dios, yo te sugiero. Oye Dios, yo te digo cómo se tiene que hacer en el liderazgo. Oye, yo te explico y yo te enseño, Dios, cómo se tienen que hacer las cosas, porque hay consecuencias graves. Y dice, y Saúl respondió, 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué válidos de ovejas y bramidos de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec
los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho. Pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Todo lo que le dice Samuel a Saúl es muy, muy duro. Pero si se dan cuenta en la charla de Samuel con Saúl, por eso le dice: eres un obstinado, porque Saúl piensa que tiene la razón. Le vuelve a recalcar Samuel y le dice: no, estás mal. Dios te dio esta instrucción. ¿Por qué crees que lo que tú estás diciendo es lo correcto? Y todavía dice: y hemos traído esto para levantar ofrenda a Dios. Como si eso fuera agradable para Dios. Es un caso trágico, literalmente trágico, la forma obstinada de pensar Saúl. Y muchas veces podríamos caminar nosotros y caminar y caminar. No, yo estoy bien. No, yo estoy bien. Por eso es necesario, y por eso lo que yo les decía al principio del fruto en Juan 15, para ser limpiados necesitamos esto. Cuando alguien nos diga: creo que estás haciendo algo incorrecto, nosotros tendríamos que ir a consultar la Biblia, nosotros tendríamos que ir a buscar a Dios para decirle: creo que me equivoqué, creo que esta vez lo hice mal. Dios hubiese cambiado la situación si Saúl hubiese corrido a los pies de Dios a decirle: me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, lo hice mal. Siempre la diferencia va a estar en eso, en la obstinación que tengamos en creer que lo estamos haciendo bien. No, mira, a mi familia no le falta nada. Yo soy el proveedor del hogar. Sí, eres muy buen proveedor, pero mira cómo tratas a tu esposa, con la punta del zapato. Eres muy buen proveedor, pero no tratas a tu esposa. La Biblia dice: ¿cómo? Aún mejor que a un vaso frágil. Oye, no, yo soy excelente papá, les he dado una educación a mis hijos que no sabes, han ido a las mejores escuelas, me he partido la espalda trabajando para llevarlos a las mejores escuelas. Sí, pero nunca se han parado en la iglesia. Nunca les has hablado del Dios que te cambió la vida. A veces pensamos que la estructura familiar es la correcta, pero nunca vamos y consultamos a Dios. Primero tendríamos que ir a consultar a Dios para saber si hoy lo estoy haciendo bien y si eso es agradable delante de Dios. De lo contrario, dice algo muy fuerte: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Es decir, que nosotros en una balanza somos comparados a una persona endemoniada, porque la adivinación es un demonio. Lo vemos en Hechos, de la mujer que adivina. ¿Y qué le dice Pablo? Ella es una mujer que tiene un demonio y hace una liberación Pedro, en el libro de Hechos.
Entonces, ¿somos comparados con una persona enchamucada? Sí, aquí lo dice. Porque la desobediencia es como pecado de adivinación y como idolatría la obstinación. Hoy podríamos decirle a alguien de otro dogma, incluso de una secta, decirle, eres un idólatra porque tú has levantado dioses en tu casa y mira, ahí están todos colgados. Y esa persona nos podría decir, pues no estás muy lejos de lo que yo hago, ¿eh? Porque tú no obedeces a Dios. Y aparte, crees que lo que haces está mejor. Eres un obstinado. Y eso está al mismo nivel. Así que tú y yo estamos parejos. Qué fuerte que podríamos estar señalando cosas que hoy vivimos en nuestro corazón. No, 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 yo estoy bien, yo estoy bien. Qué difícil es que una persona cambie cuando es una persona obstinada. Cuando una persona sabe que está mal y dice, la verdad es que sí estoy mal y me equivoqué, tiene más ventajas una persona que sabe que lo ha hecho mal que una persona obstinada. Una persona obstinada, aunque los dos estén mal, aunque los dos estén mal. Voy a poner un ejemplo muy duro. Imagínense que dos tipos de hombres golpean a su esposa. Para los ojos de Dios sería algo malo e incorrecto. Un hombre, el hombre de la mano izquierda, digamos, golpea a su esposa y él dice, sí estoy mal. Sí la golpeo, pero sé que estoy mal. Y el de la derecha puede decir, no, sí la golpeo, pero pues no está mal, ¿no? Pues es que se lo merece y aparte se porta mal. Tiene más ventajas de cambiar el que aunque lo está haciendo mal, acepta que está mal, que el obstinado que dice, yo estoy bien, yo estoy bien. No, no, no pasa nada malo. Tengamos mucho cuidado con eso. Y dice la lectura. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Pésimo. Un líder jamás podría estar escuchando la voz del pueblo. O sea, lo que tú haces, tus decisiones, lo he mencionado, tus decisiones están basadas en lo que tus hijos te dicen, por ejemplo, o lo que los demás te dicen, oye, deja a tu esposo, oye, no hagas esto, hoy no hay que ir a la iglesia, hoy no hay que hacer esto, mira, ya estoy cansado, tantito, no te preocupes, mira un poquito, hay que bajarle el volumen, ya hasta te metiste a la facultad, ya estás en un discipulado, ya te estás acelerando mucho, te estás volviendo ya un fanático, etc, 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 y nosotros decir, ay, como que sí tienen razón, mejor le va a bajar tantito, ya estoy siendo un fanático. Eso es lo que dice aquí. Saúl no tomó una decisión personal, la basó en lo que dijo el pueblo. ¿A quién le pasó lo mismo? A Moisés. A Moisés. Dice la Biblia. Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su mano y de su manto, perdón, y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dejado a tu prójimo, a un prójimo tuyo mejor que tú. Qué comparación de verdad, qué fuerte lo que Dios le dice. Dios, no te preocupes, no te preocupes. Dios ya se proveyó. No le dijo de cualquiera, ¿eh? Le dijo, ¿cómo? De uno mejor que tú. De verdad, esta historia está para llorar. Para llorar. Decir, no te pases. Palabras de Dios. Palabras de Dios. Además, dice el 29, el que es el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Estaba ya perdido Saúl. En lugar de decirle, de verdad ayúdame, intercede por mí, ora por mí para que Dios me perdone, le dice, ándale, regresa conmigo para que los demás no digan, ay, este brother.
pensando en lo que la gente iba a pensar de él. O sea, Saúl decía, regresa conmigo para que no piensen mal ellos de mí. En lugar de pensar que Dios estaba muy, muy molesto con él, le importaba más lo que otros dijeran que lo que Dios podía decir. Y él me dijo, yo he pecado, te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Rama, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Es una historia muy trágica, y eso sigue vigente, el principio de sustitución. Nosotros podemos ser sustituidos en cualquier momento por no obedecer la voz de Dios. Dios siempre se va a proveer de un hombre o de una mujer. Dios levanta hombres y mujeres cuando hay una necesidad en el pueblo. Pero Dios es muy claro diciendo, si tú no quieres hacerlo, yo me voy a proveer de otro mejor que tú para hacer lo que pensaba hacer contigo. Es muy, muy rudo lo que dice estos textos. Finalmente Samuel termina por hacer, a diferencia de un hombre de Dios, un hombre entendido, de hacer lo que le había indicado Dios a Saúl. Al final, la voluntad de Dios se iba a cumplir. Y dice la Biblia ahí en el 16, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, ofreceré sacrificio a Jehová, he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Y allí viene justo el inicio del proceso de la sustitución. La sustitución es un principio de reino. La sustitución sucederá. Incluso más adelante, ustedes sigan leyendo el capítulo 16, más adelante, a los ojos de Samuel, no, David no era un hombre que fuese a ser rey. Porque cuando llega Samuel con los hijos, dice, seguro es este. Tiene todas las características físicas, tal vez a la vista de Samuel, de lo que iba a ser un rey. Pero a las características de Dios, porque Dios ve el corazón, ninguno de sus hermanos de David iba a ser rey, sino lo iba a ser David. Un hombre que Dios vio con características muy puntuales para proveerse como rey. Dios sabía lo que iba a pasar con Saúl, por supuesto, por la omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia de Dios. Sin embargo, Dios no deja de dar oportunidades. Dios no deja de dar oportunidades. Probablemente hay en nuestro caminar más adelante, habrá errores del lado de nosotros. Nosotros tendremos errores más adelante. Pero la realidad es que nosotros tenemos la decisión si cometemos esos errores o no. ¿Por qué es importante tener buenos líderes en el reino? Justo por eso. Uno, para no ser sustituidos, y dos, para que se cumplan el propósito de Dios. Vamos a revisar características que son necesarias en los líderes o en el liderazgo. Cuando hay una necesidad en el pueblo, como lo he mencionado a lo largo de este inicio, Dios siempre se provee de un hombre. Como no tarea, no lo vean como una tarea, sino como actividad en su casa,
para que la siguiente clase solo lo expliquemos y nos vayamos de corrido y no nos detengamos a leer todo el capítulo 17 del primer libro de Samuel, es importante que ustedes lean el capítulo completo, el capítulo 17 completo. Al venir a nuestra clase, la siguiente semana, iniciaremos con algunos comentarios. Entonces yo les pediré a algunos de ustedes que abran su micrófono y que nos compartan, oye, ¿qué puedes ver o qué te permitió ver Dios del capítulo 17 de Samuel? No, pues mira, yo opino que esto y David hizo esto y el otro y sucedió y bla, 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 bla. Son 58 versículos, por eso los dejo como actividad en casa. Hasta la siguiente semana, el siguiente martes, es necesario que nosotros leamos estos 58 versículos, perdón, para la siguiente semana y que los podamos tener en contexto y de allí solo tomar algunas fracciones para desarrollar el primer tema. Los líderes, como punto número 1, surgen ante una situación crítica. Cuando lean, ustedes vean alrededor de su vida, en su entorno, y digan, ¿qué situación crítica podría estar pasando en mi entorno? Perdón, ¿por qué Dios se proveería de mí como un líder? ¿Por qué Dios se proveería? ¿Cuál es mi entorno? ¿Qué puedo ver? La Biblia habla en este tema de Goliat. Tengo un Goliat enfrente. ¿Qué está pasando con mi familia? ¿Cómo nos encontramos espiritualmente todos en mi casa? ¿Cómo me encuentro yo espiritualmente al día de hoy? Y reflexionar muy bien con base a lo que ustedes lean. No tienen que hacer un resumen, un ensayo, no me lo tienen que enviar, solo lo tienen que leer porque es un tema de revisión en la siguiente clase. Bien, ¿algún comentario, alguna duda, algo que quieran mencionar? ¿No? ¿Todo está claro? Sí, adelante, Alan. La diapositiva la envía también. ¿Cómo, amigo? La diapositiva que pusiste, las dos cosas también las envías. Ah, sí, ahorita se las envío. No, no te preocupes. En el transcurso de estos días se los envío, les envío la información para que la tengan, tanto la grabación como las diapositivas para que las tengan, ¿vale? Ok, entonces el versículo 17 de Samuel es el que vamos a leer para reflexionarlo. Ajá, capítulo 17. Es capítulo 17, ¿va? Primer libro de Samuel, capítulo 17. Como nos habías dicho que leyéramos el 16. Ah, perdón, el 17, perdón, es el 17. Es el 17 desde el versículo 1 hasta el versículo 58, por favor, ¿vale? Capítulo 17. Sí, o sea, yo les decía el 16 para que más o menos vieran el contexto de lo que les decía, ¿no? De cuando Samuel viene a ungir a David y cómo es que le van presentando a los hermanos poco a poco y no es propiamente a David al que él quiere ungir de manera inicial. Les decía, ante los ojos del hombre, podría no siempre ser la persona adecuada. Y ante los ojos de Dios es completamente diferente. Entonces, en ese contexto, como dice Alan, nos vamos a chutar todo el 16 y como actividad todo el 17 para que podamos leer toda la historia y tenerla muy, muy, muy clara, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Algo más que quieran mencionar? ¿No? Perfecto. Son 2 capitulitos en sus devocionales, los pueden leer, pueden sentarse como familia, meditar en eso y decirle a la familia, mira, quiero leerte un poco de la Biblia esta vez. Nos vamos a sentar y analizar qué opinaste, puntos de vista y un poco ahí charlar acerca de lo que dice la Biblia. Bien, pues si no hay dudas o comentarios, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, que guarde esta palabra en nuestro corazón y que podamos seguir avanzando en el propósito que Dios tiene. Bien, acompáñenme a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque nos permites sentarnos, Señor, y porque eres tan directo, Señor, que nos confrontas, que nos pones de frente, Señor, tu palabra, para poder medirnos al día de hoy, Señor, para saber cómo nos encontramos al día de hoy. Si hubiese algo en lo que nos tenemos que poner a cuentas contigo, Señor, no permitas que pase de esta noche para ir y correr delante de ti,
Sigue formando en cada uno de nosotros los hombres y mujeres de reino que tú quieres ver, Señor. Guarda esta palabra en nuestro corazón. Y te pido, Señor, que bendigas la vida y que guardes a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y que les vaya súper bien en su siguiente clase. Gracias, hermanitos. Buenas noches. Gracias, Buenas noches. maestro. Adiós. Bye, bye.